Un saludo a todos. Estamos en Radio Reconquista, el podcast oficial de Renacer Nacional, una tribuna para el discutir del nacionalismo, del acontecer político del país y del mundo, ¿no? Hoy estoy aquí de nuevo con mi compañero Manuel. Manuel, ¿cómo está todo? Hola, ¿qué tal? Aquí viendo cómo Venezuela sigue muerta, pero a pesar de todo ello, haremos que renazca. Así será, así será. Vamos a pujar por el renacer y la reconquista de Venezuela. Un Es así. saludo a todos, a todos los compañeros nacionalistas escuchando dentro y fuera del país, a toda la diáspora venezolana, a todos A los los compañeros, infiltrados los hay que infiltrados saludar. también. Hay que saludar a los perros del SEBIN, de la DGCIN, los rojos que ellos también vigilan lo que hacemos. A A toda la ellos basura también les chavista que mandamos un está saludo. escuchando, a toda la basura chavista, a los colectivos, un saludo a ellos también. Este, Hoy estamos para discutir muchas cosas. Ha pasado cosas interesantes últimamente en Venezuela. Yo creo que lo primero que podemos hablar, un espacio pequeño, es qué podemos, ¿cómo se diría? ¿Qué podemos agarrar nosotros del viaje de Guaidó a Estados Unidos y la reunión con Trump? ¿Cuál es tu opinión, Manuel? Bueno, lo principal es definir qué es Guaidó, ¿vale? Y desde una perspectiva muy realista, muy diáfana, muy sincera, y de verdad le ofrezco disculpas a nuestros escuchas si, si de repente hayan términos altisonantes en nuestras discusiones, pero es que aquí venimos a decir las cosas como son, no con eufemismo. Guaidó es un ser irrelevante. En lo personal es un ser irrelevante. Aquí lo importante es esa institución llamada presidencia interina, o el interinato como le llaman, ¿no? Y que, para bien o para mal, es una institución o una figura institucional que ha sido respaldada por muchos países y que tiene la legitimidad para exigir, o mejor dicho, para llamar a una especie de auxilio ante instancias internacionales. El problema radica en que aquellos encargados de ejercer ese interinato son unos inútiles y unos incompetentes en el mejor de los casos. En el peor de los casos, que es lo que yo creo que se está dando, son unos cómplices del chavismo. Y lo que vemos aquí de Guaidó en Estados Unidos, en el discurso de la Unión frente a Donald Trump, para mí más que un triunfo de Guaidó como la intelectualidad traidora y la realea pseudofilosófica que en Twitter y demás redes acompaña a la gente de Guaidó, eh, en vez de ser esa victoria que ellos nos intentan vender, realmente se trata del cómo muchos de ellos tuvieron que optar por esa frase tradicional venezolana que dice, o corres o te encaramas. Ante la ante la acertada visión de que muchos elementos internacionales están paradójicamente haciendo más por la libertad de Venezuela que los mismos venezolanos, o mejor dicho, que los mismos que se abrogan la representación de los venezolanos, en este caso Guaidó y el resto del interinato, pues esta falsa oposición se ve obligada a actuar por vez primera como una auténtica oposición, porque tiene el riesgo de quedar sancionada y de quedar también en la mira tanto de Estados Unidos como el resto del mundo, digamos entre comillas, libre. Porque ellos ahora mismo tienen una posición sumamente cómoda. Reciben por debajo de la mesa el dinero corrupto del chavismo que viene del narcotráfico para ejercerle una posición cómplice y al mismo tiempo reciben el apoyo internacional del mundo, entre comillas, libre para derrocar esa misma tiranía que les financia los viajes. Pero ahora se están dando cuenta que las cosas no están tan fáciles, que ya los disfraces y las caretas están cayendo y que la administración Trump está decidiendo castigar
con penas monetarias, que es donde a ellos les duele. Ellos no tienen corazón, ellos no tienen patriotismo, a ellos no les duele el país, pero sí les duele el bolsillo. Entonces, como la administración Trump está atacando las cuentas bancarias y los activos en suelo norteamericano, ellos se están poniendo las pilas y saben que si no se suman a este llamado para derrocar a la tiranía, pues ellos caerán junto con esta tiranía. Por lo menos así yo lo veo. Y que efectivamente estas imágenes de Guaidó en el discurso de la Unión se le ve como un líder in, demasiado incómodo, como un líder que simplemente no estaba acorde con la ocasión, es porque en efecto estaba muy incómodo. Guaidó allí mismo representa el establishment venezolano socialista que está ante la disyuntiva de finalmente ejercer como auténtica oposición ante la tiranía o perderlo todo, porque se dan cuenta que están tan empapados en ese fango socialista que fue construido a través de una red de complicidad por el chavismo y el cartel de los soles, que o se salen o simplemente serán arrasados. Y yo, en lo personal, lo que pienso es que debemos aprovechar esto para señalar los trapos sucios, para señalar a los corruptos dentro del interinato y hacer que cuando la situación cambie definitivamente y cuando se logre la reconquista de Venezuela, todos ellos caigan, que ninguno de ellos se quede sin pagar, que rueden todas las cabezas. No sé qué Claro, opinas tú. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y quisiera añadir algo pequeño y hasta tonto. Guaidó parecía algo raro, pues estando parado ahí al lado de Trump. No sé por qué se paró así, pero bueno, simplemente para añadir, mi opinión en sí, simplemente sería de que sin importar la reunión de Guaidó con Trump, sin importar lo que pudieran haber discutido, la cohabitación cada vez ha quedado más claro, ¿no? O sea, Eh, ya hemos visto cada vez más los entramados corruptos de los diputados CLAP, como los llamaron. Hoy que ya se destapó también otra olla de corrupción con el señor Tamara Adrián Tomás y Adrián, sí, el señor, el el señor. señor, porque es un señor, vamos a estar claros. Bueno, Cada vez es, se es, es un sigue hombre, explotando porque más. es un hombre, porque señor, un señor tiene respeto, ¿sabes? Señor, yo le digo a un padre de familia, señor, yo le digo a un trabajador, eso es un hombre, biológicamente es un hombre y es un comunista, que Sí, como buen claro. comunista milita en No, el partido Progre Moda. no merece respeto un degenerado progresista que además cohabita abiertamente con el chavismo, ¿no? Exactamente, y que es el alfil, uno de los paladines de la revolución cultural del progresismo en Venezuela, de todo lo que tiene que ver en el ataque a la familia tradicional, en la tergiversación de valores, de principios. Es un ser profundamente anticatólico, lleno de odio hacia lo que representa la familia, hacia lo que representa la sociedad venezolana, y es de estas esferas, de estos iluministas, de estos jacobinos, que con su pompa pseudo intelectual y con su verbo barroco vienen a hablarnos de que la familia tradicional hay que destruirla, de que hay que actualizar los cánones y que el conservadurismo es sumamente malo, que el problema en Venezuela está en su machismo, está anclado en su estructura religiosa. No, no, no. Al contrario, Venezuela no se ha terminado de ir al demonio, no se ha terminado de disolver por completo porque, por fortuna, somos una sociedad antropológicamente más que conservadora, reaccionaria, o más bien una sociedad de principios. Pero si Venezuela fuese ese habitáculo progre a los que ellos nos quieren habituar, pues hace tiempo se hubiese disuelto. Claro, este, obviamente podemos darnos cuenta de que la gente que rodea a Guaidó son hasta peores que él, son más descaradamente cohabitadores, colaboracionistas, y realmente no podemos, ya a este punto yo creo que nadie puede esperar nada bueno de ellos.
La MUD ha sido igual por años, pero últimamente sencillamente se ha destapado por completo el, la descarada colaboración de ellos con el chavismo, el engaño que han llevado ellos a la población venezolana. Es que yo quisiera no sonar a conspiranoico. Yo en verdad quisiera, porque yo me tomo esto muy en serio. Yo creo que el hecho de que tengamos presos políticos, el hecho de que tengamos camaradas de Renacer Nacional en las cárceles o bajo tierra o en el exilio, significa que nos hemos tomado muy en serio esto que hacemos. Pero he de decir que la MUD o el Frente Amplio o como quieran llamarle, viene a confirmar una suerte de teoría de la conspiración, porque efectivamente las élites venezolanas se han movido siempre a través de conspiraciones. El chavismo llegó a través de conspiraciones, esto no lo olvidemos. Y que si vemos el corpus que integra al chavismo y a la oposición, son lo mismo. Son eh, comunistas, son progresistas, son socialdemócratas, son masones, son la alta burguesía mantuana que claudicó ante los esquemas de dominación chavista, son los nostálgicos de la Unión Soviética, son los nostálgicos de Salvador Allende, que por cierto, justo en estos días habló el allendista mayor, después de Jorge Rodríguez, y me refiero a Miguel Pizarro. Miguel Pizarro es uno de los tipos más detestables, más asquerosos, más bajos, más decadentes del, de la casta política venezolana, porque eso ya ni siquiera es una clase, es una casta, porque ya no es cuestión de grupos, ahora es cuestión de familias. Y Miguel Pizarro hace poco admitió, es que esta gente es tan asquerosa que se ufana de sus crímenes. Admitió que ejerció de infiltrador en la resistencia, ¿no? Y nos dijo que su labor era demostrarnos al cifrinaje caraqueño, como nos llamó, a los que arriesgamos nuestra vida y a quienes pusimos el pecho y el frente, ¿no? Que esto no era una lucha armada y que no podíamos alebrestar. Mira, mentecato, imbécil, infeliz, comunista desgraciado. Por supuesto que es una lucha armada. Y es una lucha armada que nosotros no escogimos, que lo escogió la tiranía, que lo escogieron los rojos, tus socios, tus camaradas de partido, esos malditos que sacaron a sus llenas infernales, que sacaron a los colectivos, a la DGCIN, al SEBIN, a la calle, para que nos dispararan, aquellos que acabaron con la vida de Basilia Costa, de Robert Redman, aquel fatídico 12 de febrero del 2014. Ellos fueron los que escogieron la vía armada, no nosotros. Nosotros lo que hacíamos era devolver con apenas unas piedras y unos adoquines el impacto de un calibre 7.62, al calibre de un Kalashnikov, al calibre de una 9 milímetros. Eso era lo que hacíamos. Éramos idealistas, idealistas que no teníamos armas y que nos tocaba luchar en una lucha armada contra un enemigo armado que te tiene como visión de vida una visión existencial en donde tu vida es una amenaza para ellos. Bueno, no la tuya, la nuestra. Tú eres uno de ellos. Y por eso, Miguel Pizarro, yo desde esta tribuna humilde, pequeña, pero aguerrida, quiero decirte que tú eres un objetivo militar de la auténtica resistencia y que debería ser destituido de todas las oficinas y de todos los cargos relacionados con el gobierno interino. Y no solo eso, sino que cuando esta tiranía caiga, no tengas duda, Pizarro, que vas a ser investigado y que se van a saber tus asquerosos nexos con el narcotráfico, porque yo sé, yo y el resto de Renacer Nacional conoce de dónde vienes. Tu pasado antifascista lo conocemos, cómo formaste parte de ese grupo que para la administración norteamericana es conocida como una organización terrorista, que es la militancia antifascista. Sabemos cómo eras un cocainómano en tus años en la calle. Sabemos de cómo tu madre
una dirigente del Partido Comunista y como tu padre, un guerrillero chileno, se vinieron desde Chile a Venezuela a adoctrinar a los muchachos en el comunismo, así como hicieron tantos allendistas que se metieron en la central, en la Universidad Central de Venezuela, a lavarle, o mejor dicho, a ensuciarle el cerebro a las juventudes de Venezuela. Y de allí sale, no por casualidad, tantos comunistas que hoy por hoy están en el gobierno, están en la tiranía. De allí salen los hermanos Rodríguez, que ellos son tan allendistas como tú. Y que quede claro que esta tiranía que está sucediendo en Venezuela es el resultado del anhelo de allendistas y castristas juntos, de ese matrimonio nefasto entre Castro y Allende. Eso es el chavismo, eso es el madurismo y eso es lo que tú, basura, representas. Me Ahí está robaste, José, me ahí robaste las está José palabras. Vicente, ahí está José Vicente José Vicente Rangel, que es el padre de la conspiración comunista junto a Gustavo Machado. José Vicente Rangel, ¿quién era? Un perro comunista que toda la vida conspiró por una revolución socialista en Venezuela, junto a Teodoro Pecó, junto a Pompeyo Márquez y junto a todos esos guerrilleros que tú alababas, que tú lustrabas sus botas. Y José Vicente Rangel, ¿con quién se casó? Con una prostituta comunista, pseudo artista plástico, que fue la que creó la estatua de Allende que está en la Universidad Central de Venezuela, que nosotros orgullosamente, y lo reivindicamos, hemos vandalizado, o mejor dicho, mejorado esa maldita estatua, que hay que destruirla. Hay que destruirla como hay que destruir esta tiranía, porque esa estatua de Salvador Allende es tan repulsiva como el monumento del 4F que está en el mausoleo al traidor más grande que tuvo Venezuela, que se llama Hugo Chávez. Pero bueno, No, continuemos. Manuel, le dijiste todo perfectamente. Yo no necesito agregar más. Simplemente dejar en claro lo que ya dijiste. Los colaboracionistas son objetivos militares de toda la resistencia. Y después de que caiga la tiranía, hay que hacer caer también a esa disidencia controlada. Pero bueno, vamos a continuar, ¿no? El tema principal de hoy, queríamos abrir un espacio para discutir las propuestas de Renacer Nacional para la parte de la justicia. Yo quisiera añadir algo hablando también de los presos políticos, en por qué la tiranía chavista se preocupa tanto por los presos, se preocupa tanto de tener más presos políticos, pero no se preocupa por sacar a los malandros de la calle, por exterminarlos. ¿Acaso podemos decir abiertamente de que el malandraje es aliado directo e indirecto del chavismo? Mira, mm, nosotros como organización política tenemos muchas ramas, ¿no? Nosotros creemos en la reconquista de los espacios, pero cuando hablamos de reconquistar espacios no lo hacemos por la vía electoral ni creemos en esas tonterías de asistir a elecciones fraudulentas, sino de tener gente en las instituciones, de tener gente en... hay que decirlo. La membresía a Renacer Nacional es clandestina, porque creemos que luchamos contra una tiranía comunista y hay que ser coherentes con ella. Y por eso tenemos gente en todas partes. Tenemos gente en todas partes, incluido en las instituciones militares y en las instituciones policiales de Venezuela. Y lo que sabemos a través de estos valientes, de estos patriotas, es que efectivamente el chavismo se ha encargado de promover el malandraje y de incentivar la actividad criminal por algo muy sencillo. La forma en que la tiranía ha actuado ha sido de una forma en que pueda controlar a las personas sin tener que oficializarlo. ¿Y qué mejor método de control social que el AMPA? Porque el AMPA te permite imponer en Venezuela un toque de queda sin oficializarlo frente al mundo. Digamos que en Caracas, después de las 7 de la noche, en muchos sectores, hay un toque de queda. Tú no puedes salir, pero no porque te vaya a llevar la DGCIN, sino porque te pueden robar, te pueden matar. Y eso es un toque de queda.
pero que como no es oficial, no vemos a la ONU o no vemos a estas organizaciones progres e izquierdosas pegar el grito al cielo. Muchos de los asesinatos en Venezuela son realmente asesinatos políticos que son camuflados como ajuste de cuentas, como se resistió el robo, pero que realmente son la desaparición sistemática de disidentes. Hay casos que están excelentemente registrados en la prensa de dirigentes estudiantiles de verdad, no de esos imbéciles como Stalin González, que por recibir dinero corrupto de Henry Ramos ya se creían la gran cosa. No, 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 no. Estamos hablando de estudiantes que iban a las protestas, que guarimbeaban con nosotros y que por dar su cara eran, eran marcados, eran fichados y amanecían muertos. Y decían ajuste de cuentas, cuando todo el mundo sabe que recibieron días antes amenazas por parte de los colectivos. Sé de casos dentro de la Universidad Central de Venezuela, de líderes de grupo, de estudiantes, que por ser adversos al chavismo fueron asesinados en las inmediaciones de la universidad. Y se dijo, no, es que lo robaron, lo mataron porque se resistió al robo. Mentira, mentira. Sé que las zonas de paz, que les llama así la tiranía a las zonas donde la policía no puede entrar, porque hay un gobierno paralelo que es el gobierno de los delincuentes. Sé que existe el pranato como una institución al servicio de la tiranía, donde un pran, es decir, donde el caudillo de una cárcel se hace con el control de todo. Y sé que esos caudillos también existen en cárceles donde supuestamente solo hay presos políticos. Mentira. Muchas veces uno de los métodos de tortura es tomar a los presos políticos y mezclarlos con presos comunes para desaparecerlos, para diluirlos en esa vorágine criminal. De modo que el gobierno, o mejor dicho, la tiranía, tiene esta política activa de promover la criminalidad y al mismo tiempo reprimir a los disidentes por algo muy sencillo. Como cualquier forma de gobierno, sea buena, sea mala, sea pura o sea impura, tiene una razón de ser, una razón de Estado, que es la razón de su existencia. Y como dije anteriormente, ellos tienen una visión existencial de la vida. Ellos tienen que eliminar todo tipo de disidencia o resistencia para mantenerse gobernando. Y es por eso que ellos invierten todas, todos los recursos de los organismos del orden, o más bien dicho de desorden, porque ahora eso es lo que hacen del Estado para reprimir a los disidentes, porque esa es la prioridad. Tienen que acabar con cualquier clase de resistencia, sea intelectual, sea física, sea militar, para mantenerse gobernando. Y para eso hacen mano de sus secuaces criminales. Es por eso que hay tantos presos políticos y tan poca represión al gobierno, a la criminalidad, porque el mismo gobierno es criminal. Y es por eso que en un gobierno nacionalista todo sería la inversa. Liberaríamos ipso facto a los presos políticos, incluso a los que son de izquierda, incluso a los que tienen ideas confundidas, y a todos los criminales, no importa su proceder, serían pasados por las armas, en el mejor reloj. A mí me gustaría hablar de, en la parte nuestra del Estado de Justicia, principalmente tenemos una sección que dice, es labor esencial del Estado, como portador y monopolio de la violencia legítima, asegurar la integridad de sus ciudadanos. ¿En qué podría diferenciar esto de otras propuestas concretas sobre la seguridad en Venezuela? Porque a mí me parece interesante cómo nosotros podemos avalar algo como decir de que el Estado es el portador legítimo de la violencia. Un Estado nacionalista va a velar por sus ciudadanos a través de distintas propuestas para extirpar, vamos a decir, si se puede, casi por completo, al malandraje en el país. ¿Cómo llevar esto a cabo? Bueno, fíjate,
existe, como dije antes, la razón de Estado y la razón del Estado. Y el problema hoy en día en que tenemos es que existen dos elementos, una razón de Estado sin razón de ese Estado, y tenemos un monopolio ilegítimo de la violencia. Eso es una especie de juego de palabras, pero también una concreción filosófica muy importante en lo que es nuestro plan de nación. ¿Por qué? Porque dentro de la tradición política occidental se tiene al Estado como el monopolio legítimo de la violencia, porque es aquel que puede hacer mano de las armas para imponer el orden, porque tiene un fin que es legítimo, un fin que es benéfico, que es conveniente a la mayoría de la sociedad, que es mantener la paz, que es mantener el orden. Entonces, hoy en día el chavismo tiene el monopolio ilegítimo de la violencia porque son ellos los que tienen la mayoría del poder, tienen en su poder la mayoría de las armas de fuego. Estamos hablando del ejército, de la policía, pero también, como dije antes, del malandraje, que es el tercer componente de las Fuerzas Armadas chavistas. Tenemos el ejército, que es una especie de ejército rojo, completamente politizado, con comisarios políticos. Tenemos, por otro lado, las fuerzas policiales, que solamente sirven para perseguir, castigar, torturar y asesinar a los disidentes, ¿no? Entre ellos la policía política SEBIN y la policía política la policía política militar, DGCIM. Y el malandraje, que sería la violencia eh, no formal, pero adscrita al chavismo, que en su parte más, digamos, evidente son los colectivos, en su parte paramilitar serían los guerrilleros, el ELN y demás, la FARC y demás fuerzas de irregulares, y en su parte, digamos, un poco más cotidiana, el malandro, que como dije, también tiene que ver, está relacionado con la nomenclatura chavista. Pero este monopolio ilegítimo de la violencia existe para fines nefastos. Existe para perpetuar la destrucción de la identidad de Venezuela, la destrucción de la Venezuela misma, para el sometimiento de las personas, para imposibilitar cualquier anhelo de libertad, para destruir y vaciar las riquezas del país para vender nuestro país a los aliados foráneos del chavismo. Y por eso la única forma de acabar con esto es dando un giro de 180 grados, radical, completamente riguroso, que es el monopolio legítimo de la violencia, tal y como Max Weber establece que es el Estado. Eso significa que la tenencia de armas y el uso de la violencia no puede ser visto como un último recurso, ¿no? Todo lo contrario. Ante el estado de anomia, ante el estado de caos, ante el estado de destrucción, el cual vive Venezuela, la labor de un gobierno nacionalista es hacer uso de forma inmediata de todo el poder armado, de todo el poder de fuego para arrasar de una vez por todas con las rémoras criminales que someten a la ciudadanía. Esto significa, el monopolio legítimo de la violencia significa concebir a la violencia como un elemento omnipresente en la política. Y como la violencia no solo es un elemento omnipresente en la política, sino un elemento fundamental del criterio de lo político, pues los nacionalistas en el poder debemos utilizar la violencia de forma quirúrgica para acabar con tanto caos, para pacificar al país. ¿Pero qué significa un uso quirúrgico de la violencia? Bueno, el gobernante, como lo diría Platón, se asemeja al médico. La labor del médico es hacer una especie de diagnóstico del paciente y administrar la medicina. A veces el paciente sentirá que un remedio es malo, porque la medicina sabe mal o porque el método
de sanación es doloroso. Pero el médico sabe que por más que duela o por más que sea aparentemente dañino, el método sabe que esta es la única forma para salvar al paciente de la muerte. Asimismo, en nuestra obra de gobierno tendremos que hacer uso de la violencia quirúrgica, de pensar en los organismos del Estado en una suerte de bisturí encargado de extirpar al cáncer de raíz. Y esto va a ser muy doloroso, Alejandro, va a ser sumamente doloroso, porque no podemos tener misericordia con los criminales. Tener misericordia con los criminales equivale a ser completamente cruentos con el inocente, a ser completamente crueles con el trabajador, con la persona digna, con el justo. Así que nosotros debemos ser el bisturí que acabe de una vez por todas con la criminalidad. ¿Cómo hacemos eso? Ejecutando a las cabecillas de la criminalidad, sean estos pranes, sean estos jefes de banda, sean estos los jefes del cartel de los soles y demás carteles narcotraficantes, bombardeando los campamentos de la FARC, bombardeando los campamentos del ELN, etcétera, etcétera, etcétera. Dejaste todo en claro. Yo creo que algo que hay que decir es que, especialmente en Venezuela, el contexto de la violencia tan fuerte que es, tan viva que está en la mente de los venezolanos en el día a día. Estamos hablando de uno de los países más peligrosos del mundo, con ciudades que constantemente llegan en el ranking de las 50 ciudades más peligrosas de todo el mundo. Es importante justicia coercitiva antes de preventiva. Es importante tener que aplicar medidas graves para prevenir crímenes graves. Y de igual forma hay que imponer medidas que para muchos pueden parecer severas. Nosotros no tenemos que pararle bolas en nada a esas ONGs, a esos habladores de oficio progresistas que quieren de alguna manera proteger al delincuente. No, hay que imponer medidas severas para prevenir todo lo que hemos visto en Venezuela, donde un simple ladrón, por querer robarte un teléfono, te puede matar de un cuchillazo, así de simple. Algo tan simple como eso de que el tipo te quiera robar un teléfono, te quiere robar comida, cosas que pocas veces se ven en el mundo occidental, pero que ahora está de una manera completamente explotada. Hay que imponer medidas severas para esto. El Estado debe tener el monopolio legítimo de la violencia. El Estado tiene la tarea de proteger a sus ciudadanos y no como ha sucedido en el chavismo, donde el chavismo o es completamente cómplice del crimen o sencillamente ha querido ignorar por completo el problema, no han impuesto para nada medidas seguras, medidas preventivas, no han implementado ningún tipo de ley que realmente le quite poder a los pranes en las cárceles, sino todo lo contrario, la ministra, la ministra que está encargado del servicio penitenciario es panita de los pranes. Entonces, estamos frente a una situación completamente caótica, completamente exagerada, donde el venezolano de a pie está entre la espada y la pared, entre el malandraje de la calle y un régimen que no le importa su seguridad, como hemos visto una y otra vez, a un régimen que le importa más meter preso a un chamo por estar protestando que al malandro que sigue robando, lo meten preso, lo sacan porque el juez es un corrupto de mierda y sigue robando y eventualmente va a seguir matando. ¿Cómo prevenir esto? Necesitamos medidas serias, necesitamos medidas donde el venezolano, incluso el venezolano de pie puede participar. Por ejemplo, la ley de rearme, que es de vital necesidad en un país como Venezuela, donde el ciudadano se ve completamente desprotegido. El ciudadano de a pie necesita una forma de protegerse. ¿Cuál no es mejor que el adiestramiento, que el porte de armas para lograr esto? Mira, yo creo que la solución está primero a lo que me estás comentando sobre estos organismos progres, que tienen una visión sesgada sobre lo que significa derechos humanos, que al final terminan defendiendo al criminal y no a la víctima del criminal. Porque claro, derechos humanos
¿Qué derechos humanos defienden? El del asesinado. El asesinado ya no es humano, es un cadáver, ya no tiene derechos humanos. Lo único que queda allí con derechos humanos es el asesino, que contradictoriamente sí que goza de derechos humanos y no hay que hacerle nada porque pobrecito. Señores, en Venezuela hay un dicho hermoso que a mí me encanta y se llama: el que no la debe no la teme. ¿Por qué hay tanto imbécil y mentecato hablando de los derechos humanos del victimario y no de la víctima? Yo creo más en la ciudadanía. Y el concepto de la ciudadanía es muy importante. Yo creo que hay que rescatarlo. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros colegas y de nuestros camaradas más radicales dirán: ay, y empezaron otra vez con esa estupidez de ser los cívicos. No, 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 no. La ciudadanía no es esa estupidez indigesta de ir a votar o de ir a ser el tonto porque te sientes más cívico que otro, porque cruzas la calle en el rayado. No, eso no es ciudadanía. Ciudadanía, amigo mío, es saberse parte de una sociedad y que por lo tanto tienes derechos en la medida en que cumples con tus deberes. Y así como tienes el derecho a la vida, tienes que respetar el derecho a la vida. Si tú te vuelves una amenaza para tus conciudadanos, pues tienes que asimilar que vas a ser visto como una amenaza por el Estado y que por lo tanto vas a ser reprimido. Porque lo primero que tiene que hacer un gobierno serio en Venezuela es una declaración de guerra contra la impunidad, una declaración de guerra contra el AMPA. Y para librar esa guerra, nosotros necesitamos hacer algo que ningún político se atreve, y es en confiar en los ciudadanos, en confiar en los venezolanos de bien. ¿Y qué mejor forma que confiar en el venezolano quedándole un arma y diciéndole: a partir de hoy tú vas a poder ser responsable de la defensa de tu familia, de la defensa de tu propiedad, de la defensa de tu libertad? Porque es muy fácil decir: oh, yo creo en Venezuela, yo creo en la bondad del venezolano, y esperar su voto. No, 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 no. Eso a mí no me sirve. Sobre todo cuando yo estoy más que claro que para restituir la grandeza de Venezuela, vamos a tener que pasar por un periodo dilatado sin elecciones. No, 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 no. Aquí lo que se necesita es que los jefes de familia, que aquellos que tienen algo que perder y algo que defender, sean capaces de armarse a sí mismos. Porque en un país donde hasta la policía está corrupta, no podemos darnos el tupé de tener un monopolio sobre el uso de las armas de fuego. El monopolio de la violencia tiene que ser legítimo, sí, pero recordemos que el Estado es la sociedad misma organizada en términos de poder, que los gobernantes siguen siendo parte de esta sociedad y que son servidores públicos, no son ni más ni menos que el ciudadano que respeta sus leyes y que se rige por principios. Así que aquel ciudadano, aquel venezolano de bien, que sigue los preceptos de Dios, patria y familia, y estoy de acuerdo en que sea capaz de armarse, y que yo creo que un gobierno nacionalista debe, de forma gratuita, adiestrarlo, si así lo desea, en el uso táctico de armas, para que juntos los vecinos también pongan su granito de arena en esta guerra contra el AMPA. No basta con que los militares estén en la calle con fusiles persiguiendo. No, no, no. Necesitamos que el vecino también se involucre, porque él es el que ha visto desde hace años quién es el que vende droga, quién es el nexo con la banda criminal, en dónde está el escondite. Y eso lo necesitamos. Y una vez logremos acabar con esta guerra contra la criminalidad, necesitamos mantener un, un dictum, un axioma. Solo es libre aquel que puede portar armas. El esclavo no puede portar armas, porque siempre va a ser necesario que el hombre libre tenga armas, y no desde una perspectiva liberal, desde que tenemos armas para defendernos de la opresión del Estado. No, no, no. El ciudadano debe ser un hombre capaz, como lo fue en la antigüedad, de portar las armas en caso de defender a su patria. Y cada uno de los venezolanos tienen que ser capaces de portar las armas, no solo para defenderse de los abusos gubernamentales,
que sí, que los puede haber, pero más que todo, para poder poner su grano de arena en el momento de una invasión extranjera, porque no es posible que solo contemos con una línea de defensa, que para eso está el ejército profesional, sí, pero una vez ese ejército profesional caiga, ¿qué tenemos a nuestra disposición? No podemos ser ovejas, tenemos que ser lobos, tenemos que ser un ejército, una sociedad hecha ejército, y eso es lo que falta en Venezuela. La lucha armada en Venezuela no debe ser nada más contra la tiranía. Incluso después de caer la tiranía, la lucha armada debe continuar. ¿Pero en contra de quién? En contra del malandraje, en contra de todos estos policías corruptos, en contra de los militares corruptos, en contra de los jueces que se prestan para la sinvergüenzura de estar soltando a los a de que cada vez sigue metiéndose en ese mundo, sigue cometiendo los mismos crímenes y nadie los para. La lucha armada no se acaba ahí tampoco, la lucha armada también puede seguir en, como tú dices, ese deber y derecho de defender a tu patria en cualquier tipo de amenaza, local o extranjero. ¿Quién no quita que algún día nosotros tengamos que levantarnos en armas para defender la soberanía de Guayana Esequiba? Por La lucha, ejemplo, la lucha armada no acaba con el chavismo, la lucha armada simplemente se continúa bajo un Estado legítimo que protege a todos sus ciudadanos. efectivamente, efectivamente nosotros, si algo podemos rescatar de esta hora tan oscura, llena de penurias, es que el caos del chavismo nos está permitiendo desarrollar esas ideas que se necesitaban desde hace tiempo. Y esa es una, la idea de que el hombre es hombre en la medida que es capaz de defenderse. Y ante el estado de indefensión en que nos vemos sometidos, no tenemos otra opción que tomar las armas. Ellos nos quitaron la voz, nos quitaron las elecciones que tanto les gusta, ese fetiche democrático. Nos quitaron toda forma de disidencia. Y ahora la única forma de acabar con ellos es por la vía por la cual ellos se impusieron, porque el chavismo también se impuso por las armas. El chavismo, aunque logró consolidar una victoria electoral fraudulenta, porque fue apoyado por todo el establishment político en el 98, el chavismo empezó la ruptura y empezó su imposición en el 92 con los golpes de Estado, con el asesinato de más de 300 personas en una sola noche, aquel fatídico 4 de febrero. Entonces, al menos eso lo debemos tener en cuenta, ¿sabes? Y también yo rescataría en este momento de la conversación la idea antigua, la idea clásica de libertad, que la libertad es la capacidad que tú, como patria, como sociedad, tienes de crear tus propias leyes y someterte a esas leyes. Y por lo mismo, como eres un ciudadano y que cumple sus deberes, tienes derechos dentro de ese marco jurídico. Pero el día en que un país ajeno, en que una fuerza invasora intente imponerte otras leyes, pues tú tienes la capacidad y tienes el derecho y el deber, ojo, y las capacidades, porque una cosa es poder hacerlo y otra cosa ser capaz de tomar las armas y defender a tu patria. Y eso es lo que se necesita, un auténtico patriotismo. Al margen de todo esto, obviamente nosotros podemos decir muchas cosas, pero la tarea es mucho más difícil de lo que suena. Yo creo que uno de los puntos más importantes que nosotros como en Renacer Nacional podemos estar constantemente debatiendo y discutiendo es la de la necesidad de una limpieza total de todas las organizaciones de seguridad del país. Estamos claros de que de tantos casos de abuso, de corrupción, narcotráfico, asesinatos que suceden dentro de los mismos cuerpos de seguridad, seguridad entre comillas, obviamente. Hay que estar claro de que la tarea no será fácil para depurar a todos los cuerpos, pero es algo totalmente necesario. Hay que declarar al criminal como un enemigo del Estado, un enemigo de Venezuela, un enemigo de la patria. Un militar corrupto no es militar. Un militar corrupto
es basura, no sirve. Un militar que haya entrado en el mundo del narcotráfico no debe portar ese uniforme. Un policía que ha incurrido en un asesinato injustificado no debe portar ese uniforme y estas personas no deben estar libres, sencillamente. Y esto es algo que hemos visto constantemente en Venezuela, que incluso policías, altos mandos militares están constantemente involucrados en casos de corrupción, casos de narcotráfico, e incluso son condecorados por el chavismo. Hay que llevar a cabo una profunda tarea de depuración, algo que yo creo que muchas personas, yo creo que lo apoyan, pero no quieren decirlo, no quieren proponerlo de lleno. Es que hay que estar claro que hay muchos cuerpos de seguridad en Venezuela que son completamente innecesarios, están ahí de decoración, están ahí es para reprimir nada más durante las protestas. Hay que hacer un trabajo completo, quirúrgico, para depurar a todos los cuerpos de seguridad y disolver algunos. Disolver principalmente SEBIN y DGCIM, dos cuerpos inútiles que solamente sirven para espiar a la disidencia, para meter presos a nuestros hermanos y hermanas nacionalistas, a todos los hermanos de la resistencia, depurar por completo a todos los cuerpos de seguridad que no están involucrados en estos casos de represión, profesionalizar los que ya existen. Otro que hay que disolver, la PNB, otro también, hay decorativo, lo impuso Chávez eliminando a la Policía Metropolitana por meros problemas políticos. Esos fueron problemas políticos, eso no fue por seguridad, eso no fue por nada, esos fueron problemas políticos que surgieron. Efectivamente, mira, sobre la corrupción. La corrupción es un adjetivo que destruye el sustantivo. En el momento en que un militar es corrupto, bien como tú dices, ya no es militar, es corrupto y nada más. Y la corrupción tenemos que entenderla desde un punto de vista también platónico. Para Platón la corrupción no es simplemente el acto de malgastar el erario público. Es todo acto que atente contra la integridad de la sociedad, de la polis en su caso. La corrupción es todo aquello que logre causar o que pueda generar desintegración, desunión, destrucción. Y esta corrupción moral, política y económica a la que vivimos se debe en gran parte a que estamos en una sociedad de cómplices, pero una sociedad de cómplices no como la mayoría de las personas lo cree. Una sociedad de cómplices realmente se establece cuando el criminal, para evitar ser investigado, te invita y al mismo tiempo te obliga a formar parte de esa misma corrupción. Te hace su cómplice para controlarte. Te da dinero, te da prebendas, te da prostitutas, te da prosperidad. Pero en el momento en que tú decides investigarlo o que alguien más lo investigue y él caiga, tú caes con él. Por eso se protegen entre todos. Y es una serpiente que se muerde su cola. Es una logia que nunca acaba. ¿Cuál es la forma de acabar con este círculo? No es sencilla, pero se puede. Es creer en el potencial de la virtud, en el potencial del hombre como portador de principios. Hay incorruptibles, Alejandro, hay incorruptibles. Yo creo en eso. Porque si no los hubiese, las cárceles de Venezuela no estuviesen llenas de ex jueces, ex diputados, ex policías, ex militares, que más bien no son ex, que son el doblemente militares, que son el doblemente policías, que son el doblemente jueces, porque se negaron a aceptar esas coimas, se negaron a aceptar esas tajadas de poder corrupto, y por eso están perseguidos por el chavismo. Y así como hay gente noble, hay gente con principios en las cárceles, también los hay hoy en todos los cuerpos del Estado, haciendo su trabajo, no involucrándose en la represión, tratando de sobrevivir. Y esa es la gente que está en los rangos medios y bajos, de donde sacaremos el recurso humano para hacer renacer a Venezuela. Yo creo que algo Esto que es, muchas personas ignoran para ampliar este punto, algo que muchas personas ignoran es que
sinceramente, al policía de bien y al militar de bien en Venezuela, los pocos que quedan, no los dejan ni siquiera trabajar. Cada vez Exacto, que, cada vez que hay un punto en donde ellos tienen que hacer su trabajo bien, donde ellos han destapado una olla, han tenido que, han tenido que hacerlo de una manera clandestina, sin alertar a su jefe, sin alertar a los demás, porque sencillamente es algo que hemos visto constantemente. Los altos mandos de todas estas fuerzas de seguridad están completamente encochinadas, están completamente de acuerdo con dejar que la situación siga así. Ha sucedido un fenómeno en donde los ciudadanos, los mismos ciudadanos le tienen más miedo a los policías que a que a los malandros. Eso es algo que no efectivamente. se puede permitir en una sociedad normal. Mira, ¿qué tienen en común? Te voy a decir un pequeño listado de nombres y quiero que tú me digas con un adjetivo que tienen ellos en común. Ángel Vivas Perdomo, general del ejército. Óscar Pérez, miembro del 6CPC. Juan Carlos Caguaripano Scott, miembro del ejército. Vasco da Costa, intelectual y pensador venezolano. ¿Qué tienen todos ellos en común? Todos están presos por la tiranía. O sea, han sido reprimidos de una u otra forma. Ángel Vivas Perdomo fue Claro, torturado, Óscar Pérez asesinado, Juan Carlos Caguaripano también, Vasco da Costa también fue represaliado, pasó cárcel, pero ¿qué otra cosa tienen en común? Todos ellos se proclamaron de una u otra forma nacionalistas. Y esto nos viene a decir que todos estos representantes de, de una forma de pensamiento, de una filosofía, de una teoría política concreta que es el nacionalismo, son los blancos predilectos del chavismo porque representan una oposición, o mejor dicho, una resistencia que no solo se queda en el plano práctico, sino que también va a lo filosófico y a lo ideológico, porque son personas que tienen principios y eso es lo que este sistema detesta, porque el nacionalismo está en las antípodas del comunismo, del socialismo marxista, porque el nacionalismo representa la identificación con nuestros ancestros, la idea de identidad, la idea de accionar en torno a los supremos intereses de la nación, mientras que el comunismo es internacionalista, defiende una tiranía global, cree en la igualdad, está en contra de las jerarquías, está a favor de una visión igualitaria y esclavizante. En cambio, todos estos héroes, porque para mí son héroes, que se alzaron de una u otra forma contra el chavismo, contra la tiranía, decidieron, de entre todas las banderas políticas existentes, compartir una, que es la que nosotros también reivindicamos, y es el nacionalismo. Entonces, creo que el chavismo sabe que en todos los hogares, o en la mayoría de los hogares de Venezuela, impera una afinidad natural hacia el nacionalismo. Y es que es imposible no tenerlo cuando el principal referente a un buen gobierno, a un gobierno decente, fue el hecho por nacionalistas. Fue el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Y que pasado este tiempo y pasado toda esta sombría etapa en nuestra historia, yo creo que la mayoría de los venezolanos que tienen algo de valores, algo de principios y algo de decencia en su conciencia, van a querer emular un gobierno así. Y es por eso que, retomando el tema con el cómo combatir a la criminalidad y cómo combatir al chavismo, debemos replantear la lucha entre un enfrentamiento no solo de carácter político, es una lucha de carácter moral, es una lucha de carácter espiritual. Y es por eso que la Trinidad, Dios, patria y familia, se tiene que imponer ante
las falacias liberales, progresistas y comunistas de libertad, igualdad y fraternidad. Dios, patria y familia, porque enumera en esas tres simples palabras el por qué luchamos. Dios como concepción trascendental de la existencia, como la creencia en que el ser humano es portador de valores y principios que superan su existencia individual. Patria, porque defendemos esa herencia, ese vínculo entre las generaciones, ese suelo ancestral, sagrado, en donde nuestros antepasados descansan, en donde están los sagrados cadáveres de quienes labraron la tierra para nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, de todos esos ancestros. Y familia, porque es la célula de la sociedad y porque es la forma en que estos principios y que estos valores se transmiten de una forma diáfana. La libertad, la verdadera libertad está dentro de un orden y de una moral trascendental. Yo creo que hay, yo creo que los puntos más importantes que nosotros podemos rescatar de nuestro plan, porque es mucho más extenso, es sin duda todos los puntos que logren trazar hacia un verdadero orden. Primeramente, el de la ley de rearme, como ya lo discutimos, la necesidad del hombre libre de poder defender su vida, su familia, su propiedad, su patria. La disolución de los distintos cuerpos represores y la depuración de las que ya existen. Nuevas Perdón medidas. que te voy a interrumpir en esto, pero es que se me pasó a acotarlo. Tú bien dijiste que había medidas que la gente que las pensaba no las decía. Y creo que la autocensura se acaba el día en que una bala, el silbido de una bala, eh, pasa cerca de tu oído derecho. Y te digo, hay que decirlas y hay que llevarlas. Y esto es lo que me gusta de este plan de nación. Y hay que dejarlo muy claro. Señores del SEBIN, señores del DIGESIN, de la PNB, de la GNB, sus cuerpos, una vez caiga la tiranía, serán disueltos. No hay vuelta atrás. Si ustedes siguen dentro de esos nefastos escondrijos de la tiranía, de esos nefastos nidos de hienas rojas, lo mejor que pueden hacer es conspirar a favor de la reconquista de Venezuela, a favor de la reconquista de la libertad y darnos la cabeza de cada uno de sus jefes. Aquellos que lo hagan se ganarán el respeto de esta sociedad, pero aquellos que hasta el último día sigan defendiendo esas rémoras serán exterminados, serán arrasados, serán limpiados con el resto del chavismo, porque habrá que dar paso a nuevas instituciones y nuevos hombres capaces de crear una era dorada para Venezuela, la era del nacionalismo dorado, tal y como habló de ello Regulo García Castro, hoy preso político y torturado del nacionalismo venezolano. Yo creo que para cerrar, simplemente unas palabras para reflexionar mías, de que unas palabras también bastante radicales. Sencillamente hay que ir por todos, no hay que dejar ni una sola piedra sin voltear. La corrupción, la desidia, el sadismo está presente en cada renglón de la sociedad venezolana y es un cáncer que hay que extirpar, es un cáncer que hay que ser meticuloso con ello y hay que imponer medidas que pueden ser impopulares, pueden ser altamente criticadas, no nos importa porque son medidas necesarias para llevar a cabo el renacer del país. Para que los campos florezcan hay que quemar las hierbas. Y eso es lo que falta en Venezuela. Es hora de quitarse el miedo, de quitarse el miedo, de quitarse las caretas, de quitarse las limitantes sociales y empezar a tomar las medidas necesarias para hacer una limpieza definitiva de tanta ralea criminal, de tanta basura. Eso es lo que se necesita más que nunca y es lo que nosotros, los nacionalistas,
estamos dispuestos a hacer. Asimismo, quisiera dedicar estos últimos minutos del programa a todos esos presos políticos, a todas esas víctimas de la opresión, de la tiranía comunista, que hoy se encuentran en las cárceles. Estamos con ustedes y estamos comprometidos a ser su voz, a ser sus brazos, a ser sus espadas, a ser sus gritos, a ser sus batallas. No importa que estén allí, no son olvidados. No importa que la tiranía les diga que nadie les importa. No piensen en que están tan aislados como ellos pretenden. No, estamos con ustedes y con sus familiares. Y me gustaría recordar especialmente el caso Gedeón 2, es decir, a todos nuestros hermanos nacionalistas, muchos de ellos militantes de Renovación Nacional, que hoy en día se encuentran tras las rejas porque fueron acusados de ser una célula del grupo de Oscar Pérez. Fueron acusados de querer tomar el poder por la fuerza. Y nuestra operación Reconquista, en ese entonces, que estábamos ejecutando en ese entonces, fue completamente tergiversada por los medios propagandísticos de la tiranía. La operación Reconquista no era otra cosa que un quehacer noble, digno. Nosotros simplemente estábamos denunciando ante el mundo el carácter fraudulento de todos los procesos electorales en Venezuela. Y se llamaba Operación Reconquista porque emulamos el sentido hispánico de nuestra identidad y porque decimos 20 años de ocupación cubana, 20 años de tiranía comunista no son nada, porque nuestros ancestros en la península ibérica lograron reconquistar su patria después de 800 años de dominación musulmana. Así que nosotros, reivindicando el espíritu de la reconquista, nos reímos ante 2 décadas de tiranía, que no son nada frente a la historia y que acabarán en un solo soplido de valentía. Pero por el nombre, que les pareció un poco belicoso a los amigos de lo ajeno, como les decían antiguamente a los malandros, nos persiguieron, nos investigaron. Y a raíz de eso, más un vídeo en el que rememoramos a Oscar Pérez y a los 7 mártires por la libertad, a los 7 masacrados del Junquito en el cementerio, por eso es que nos persiguen. Y a raíz de ello, nosotros decidimos retomar la Operación Reconquista, pero esta vez reivindicarla como algo más parecido a aquello a lo que la tiranía en aquel entonces alegaba. Ahora no se trata simplemente de una propuesta política o electoral. No, 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 no. Ahora la Operación Reconquista es en efecto el logro, la consecución de la reconquista de Venezuela, de la reconquista de la libertad por todos los medios que sean necesarios. Y es por ello que, briosos, enarbolamos la bandera de guerra muerte por la libertad, de guerra muerte al comunismo, de guerra muerte a la tiranía. Y es por ello que desde aquí nos sentimos, oramos y estamos en completa solidaridad y comunión con nuestro gran hermano, nuestro querido camarada Luis Leal, con nuestro valiente José Luis Santamaría, con nuestro preclaro Vasco da Costa, con nuestro hermano Regulo García y con cada uno de los nacionalistas causas de esta operación Gedeón 2. Estamos con ustedes, hermanos. Y quisiera también decir que Vasco da Costa, que se encuentra luchando contra el cáncer producido por las heridas, producido por las torturas a las que fue expuesto, él se encuentra hoy en día secuestrado en el hospital militar. Se encuentra secuestrado en el hospital militar y se le impide a sus familiares el ingreso. Se les impide que su hermana, Ana da Costa, pueda curar sus heridas, pueda entrar a auxiliarlo. Y se está dejando morir de mengua a cada uno de nuestros hermanos. Cada una de estas muertes, cada una de estas torturas, cada uno
de estos abusos serán vengados. No tengan dudas, porque justicia es precisamente darle a cada quien lo que se merece, porque justicia es orden, orden es armonía, y la armonía es que cada elemento esté cumpliendo el rol para lo que fue creado. Y nosotros, por el destino y por el peso histórico que hoy tenemos sobre nuestros hombros, ya no tenemos el rol de ser meros políticos, ni meros espectadores o meros estudiantes. No, ya la tiranía con su represión, digamos, que movió y alborotó a este avispero, y que ahora nosotros tenemos el rol histórico de ser los ejecutores de esta reconquista. Arriba Venezuela, que viva Venezuela y que viva para siempre. Que viva Venezuela. Un saludo a todos los que nos escucharon hoy. Estén atentos para los próximos episodios. Voy a cerrar con esto. Cada hermano, cada estudiante, cada obrero, cada trabajador intelectual preso y asesinado por la tiranía serán vengados. Un saludo a todos y que Dios los bendiga. Amén. Reconquista o luceros.